Lección 1. Cocinar juntos. Tocino, pasta y queso suena bien. ¿Cómo se cocina el tocino? Generalmente prefiero hornearlo en el horno, queda crujiente y cocinado de manera uniforme. ¡Qué método tan genial! Además, deja la estufa libre para otros ingredientes. Exactamente. Mientras se cocina, el tocino puedo preparar la pasta y la salsa de queso. ¿Qué tipo de queso te gusta usar para este plato? Me encanta, la combinación de cheddar y mozzarella aporta gran sabor y cremosidad. ¡Qué rico! Ya me imagino lo rico que estará. Sí, y es una comida rápida de preparar, perfecta para una noche ajetreada. Cocinémoslo juntos algún día. Quiero aprender tu secreto para hacerlo especial. Lección 2. Atardeceres emocionales. Es increíble cómo un simple amanecer o atardecer puede evocar emociones tan profundas. Por supuesto, esos momentos en la naturaleza nos hacen sentir tan conectados y vivos. Sí, los colores y la forma en que cambia la luz pueden ser impresionantes. Es como si el mundo se detuviera por un momento permitiéndonos reflexionar y apreciar. A menudo me pierdo en mis pensamientos mientras veo cómo se transforma el cielo. Yo también. Es el momento perfecto para reflexionar sobre nuestros sueños y aspiraciones. La naturaleza tiene una forma de conectarnos con la tierra y recordarnos la belleza de la vida. Exacto. Propongámonos ver más amaneceres y atardeceres juntos. ¡Qué bien suena! Esos momentos son para compartir y atesorar. Lección 3. Opciones de viaje. Podrías considerar tomar el tren, es una forma pintoresca de viajar. Es más rápido que el autobús. Quiero aprovechar al máximo mi tiempo. Generalmente, los trenes pueden ser más rápidos, especialmente si tienen menos paradas en el camino. Me alegra saberlo. También aprecio la comodidad de viajar en tren. Sí, podrás moverte con más libertad y disfrutar del viaje. Además, hay algo nostálgico en los viajes en tren que realmente me encanta. Exactamente. A menudo ofrecen vistas preciosas que podrías perderte en autobús. Revisemos los horarios y veamos qué opción se adapta mejor a nuestros planes. Suena bien, tengo muchas ganas de ver a dónde nos lleva este viaje. Lección 4. Lecciones de conducción. Las lecciones son muy buenas. Tammy aprende a conducir y es una habilidad valiosa. Por supuesto, obtener una licencia de conducir te abre muchas oportunidades de independencia. Sí, y le da la libertad de explorar nuevos lugares en sus propios términos. Recuerdo lo nervioso que estaba durante mis clases de conducir, pero valió la pena. Es común. Se necesita práctica para ganar confianza al volante. Una vez que obtenga su licencia, sentirá una gran sensación de logro. Sin duda, es un logro que muchos atesoran. Apoyémosla en este viaje, recibir ánimo hace la diferencia. Estoy de acuerdo. Brindemos por su éxito cuando por fin obtenga su licencia. Lección 5. Control del corazón. Él escuchó mi corazón y fue toda una experiencia. Nunca pensé que se sentiría tan personal. Suena intrigante. ¿Qué dijo después de escuchar tus latidos? Me hizo toser para obtener un mejor sonido, lo cual fue inesperado pero divertido. Es interesante cómo los médicos tienen métodos tan únicos para garantizar que todo funcione bien. Sí, también me hizo algunas preguntas sobre mi estilo de vida y cualquier síntoma que pudiera haber sentido.
Esas preguntas son importantes porque le ayudan a comprender mejor mi salud general. Exactamente. Es increíble la cantidad de conocimiento que se puede obtener simplemente escuchando al corazón. Realmente resalta la importancia de los chequeos regulares para mantener una buena salud. Salí sintiéndome más segura y consciente de la importancia de escuchar a mi cuerpo. Lección 6. Lazos familiares. Cuando se trata de familia, un hijo vale mucho para su madre o un padre para su hijo, es una conexión profunda. Por supuesto, esas relaciones nos moldean e influyen en nuestras vidas de innumerables maneras. Debes decidir cuándo se pone a prueba la conciencia de un hombre, puede revelar mucho sobre su carácter. Sí, los dilemas morales a menudo sacan lo mejor o lo peor de las personas, ¿no es así? Sí, es nuestra forma de responder a los desafíos lo que realmente nos define. Y esas experiencias pueden fortalecer los lazos familiares, enseñándonos lecciones valiosas a lo largo del camino. Exactamente. En las buenas y en las malas, el apoyo familiar puede ser increíblemente poderoso. Creo que nutrir esas relaciones es esencial para nuestro bienestar emocional. Bien dicho, es importante valorar e invertir en nuestras conexiones familiares. Lección 7. Llegada a París. Fue bastante frustrante lo que pasó cuando llegué a París, todo pareció salir mal a la vez. Qué estresante. ¿Qué pasó exactamente para que tu llegada fuera tan caótica? Mi equipaje se perdió y no tenía idea de cómo navegar por el aeropuerto sin él. Ay, no, debió ser abrumador, sobre todo en una ciudad nueva. Sí, me sentí desorientada y ansiosa, pero traté de mantener la calma y resolver las cosas. Es una gran actitud que tener. Mantenerse positivo en situaciones difíciles puede hacer una gran diferencia. Al final logré obtener ayuda del personal del aeropuerto, lo que alivió mis preocupaciones. Me alegra saber que encontraste ayuda. La gente puede ser increíblemente servicial cuando la pides. Claro, al llegar al hotel comencé a relajarme y a disfrutar de la hermosa ciudad. Lección 8. Conexiones comunitarias. Dentro de la comunidad consideraba esencial mantenerse conectado, es igual de importante hoy en día. Por supuesto, construir relaciones sólidas ayuda a que todos se sientan apoyados y valorados. Cuando nos aislamos, nos perdemos la riqueza de la vida comunitaria. Sí, participar en nuestros vecindarios puede conducir a maravillosas amistades y oportunidades. También es beneficioso para nuestro bienestar mental. Las conexiones sociales son vitales para la felicidad. Exactamente. Conectar con los demás puede generar un sentido de pertenencia y propósito. Creo que deberíamos participar en eventos locales para fortalecer aún más esos lazos. ¡Qué buena idea! Busquemos reuniones comunitarias donde podamos conocer gente nueva. Sí, es hora de que aceptemos la importancia de la comunidad en nuestras vidas. Lección 9. Preocupaciones por el dinero. Hola, ¿alguna vez te preocupa el dinero? Sí, es una preocupación común para muchas personas, especialmente con el aumento de los costos en todas partes. Lo entiendo perfectamente, administrar las finanzas a veces puede ser todo un desafío. Sí que puede. A menudo me encuentro haciendo un presupuesto para asegurarme de mantenerme en el buen camino. Ese es un enfoque inteligente, mantener un presupuesto puede ayudarle a sentirse más en control. Exactamente. Intento ahorrar un poco cada mes para emergencias, por si acaso.
¡Qué buena estrategia! Tener una red de seguridad puede dar tranquilidad. Sí, y también es importante encontrar formas de disfrutar la vida sin gastar demasiado. Estoy de acuerdo. Equilibrar el ahorro con el gasto puede ser complicado, pero es esencial. Lección 10. Opuestos. Lo opuesto de negro es blanco y lo opuesto de feliz es triste. Es fascinante cómo los contrastes definen nuestra comprensión. Por supuesto, es interesante cómo los opuestos pueden mejorar nuestra percepción de las emociones y los colores. Si estoy en el lado opuesto de la habitación, tengo una perspectiva diferente de lo que está sucediendo. Sí, la distancia puede cambiar el modo en que vemos las situaciones, tanto literal como figurativamente. Es un recordatorio de que el contexto es crucial para comprender nuestras experiencias. Exactamente. A menudo necesitamos considerar diferentes puntos de vista para tener una visión más completa. Me encanta cómo explorar los contrastes puede conducir a conversaciones más profundas sobre la vida. Yo también. Abre la puerta a la comprensión y la empatía hacia los demás. Sigamos discutiendo estas ideas. Es esclarecedor explorar estos temas juntos. Lección 11. Métodos de marketing. En lo que respecta a los métodos de marketing, seguiremos utilizando algunos enfoques tradicionales, pero lo digital será nuestro foco. Tiene sentido. El marketing digital ofrece muchísimas oportunidades para llegar a un público más amplio. Exactamente. Las plataformas en línea permiten realizar campañas dirigidas que pueden ser muy efectivas. Y la capacidad de analizar datos nos ayuda a refinar nuestras estrategias para obtener mejores resultados. Sí, es fascinante cómo la tecnología ha transformado el panorama del marketing. Creo que adaptarse a estos cambios es esencial para seguir siendo relevante en la industria. Por supuesto, necesitamos aprender y evolucionar nuestros métodos continuamente. Exploremos las últimas tendencias y veamos cómo podemos implementarlas en nuestra estrategia. Excelente idea. Mantenernos a la vanguardia beneficiará significativamente nuestros esfuerzos. Lección 12. Desafíos gratificantes. Parece desafiante, pero puede ser gratificante y revelador a la vez. Por supuesto, afrontar los desafíos puede llevar al crecimiento personal y a nuevas experiencias. Creo que salir de nuestra zona de confort es donde realmente descubrimos nuestro potencial. Sí, enfrentar dificultades a menudo nos enseña resiliencia y adaptabilidad. Es interesante cómo los desafíos pueden revelar fortalezas que no sabíamos que teníamos. Exactamente. Esos momentos de superar obstáculos pueden ser increíblemente gratificantes. Animémonos unos a otros a afrontar nuevos desafíos a medida que se presenten. Claro, juntos podemos apoyarnos mutuamente, en las buenas y en las malas. Estoy deseando vivir las aventuras que nos aguardan. Lección 13. Aprendiendo inglés. ¿Has oído hablar del programa que ofrece 12 horas de práctica de comprensión auditiva en inglés mientras duermes? Sí, he leído que está diseñado para ayudar a los estudiantes a absorber el idioma de forma subconsciente. Suena fascinante. Imagina despertar con un inglés mejorado sin siquiera intentarlo. Exactamente. Escuchar mientras duermes puede ser una forma divertida y eficaz de mejorar el aprendizaje. Me pregunto qué tan bien funciona, sería interesante ver los resultados. Sí, combinar el aprendizaje pasivo con el estudio activo podría tener un efecto poderoso. Vamos a intentarlo y ver cómo afecta nuestras habilidades lingüísticas a lo largo del tiempo.
Estoy entusiasmado con esto. Podría ser un punto de inflexión en nuestro aprendizaje del inglés. Por supuesto, brindemos por llevar nuestras habilidades lingüísticas al siguiente nivel juntos. Lección 14. Aventuras al aire libre. Me encanta la sensación del viento en mi cabello cuando estoy al aire libre, es estimulante. Por supuesto, estar al aire libre puede ser muy refrescante, sobre todo en un día soleado. Sí, la naturaleza tiene una forma de elevarnos el espíritu y darnos energía. Totalmente de acuerdo. Hay algo mágico en conectar con la naturaleza. Ya sea haciendo senderismo, montando en bicicleta o simplemente paseando por el parque, todo se siente maravilloso. Exactamente. Cada actividad al aire libre aporta su propia sensación de aventura y alegría. Planifiquemos un día para explorar un nuevo sendero juntos, sería una experiencia emocionante. Suena perfecto. Qué ganas de sentir esa ráfaga de aire fresco y libertad. Por muchas más aventuras al aire libre llenas de risas y exploración. Lección 15. Aportaciones con sabor. Es emocionante pensar en los sabores que podemos crear con las contribuciones de todos. Por supuesto, cada persona aporta algo único que enriquece la experiencia. ¿Cuánta gente viene, por cierto? Cuantos más, mejor. Creo que tenemos alrededor de 10 confirmados y debería ser una reunión fantástica. Suena perfecto. Con tantos sabores diferentes tendremos una maravillosa variedad de platos. Sí, me encanta cómo compartir comida puede crear conexiones y generar conversaciones. Exactamente. Es una hermosa manera de celebrar la comunidad y la amistad a través de los sabores. No puedo esperar a ver lo que cada uno decide traer. Será una agradable sorpresa. Asegurémonos de coordinarnos para no terminar con demasiados platos similares. Lección 16. Preferencias del mercado. ¿Qué hay de las preferencias de nuestro mercado objetivo? Creo que es fundamental comprenderlas a fondo. Definitivamente prefieren opciones ecológicas y asequibles. Se ha convertido en una tendencia importante. Sí, la sostenibilidad es clave para muchos consumidores hoy en día, quieren sentirse bien con sus compras. Por supuesto, la gente es cada vez más consciente del impacto ambiental de sus decisiones. Es fantástico ver este cambio hacia la compra responsable, se alinea con nuestros valores. Exactamente. Debemos centrarnos en materiales de calidad, que sean rentables y ecológicos. Hagamos una lluvia de ideas que satisfagan estas preferencias y al mismo tiempo mantengamos nuestros estándares. Creo que eso nos diferenciará en el mercado y atraerá una base de clientes leales. Sí, crear productos que resuenen con sus valores puede conducir al éxito a largo plazo. Lección 17. Nivel de vida. Es fascinante analizar cómo ha mejorado el nivel de vida en Inglaterra desde 1800. En efecto, los avances tecnológicos y sanitarios han tenido un impacto significativo. Sí, y es interesante pensar en cómo se ha transformado la vida cotidiana de las personas a lo largo de los siglos. Sin duda, el abuelo de Snow no tuvo mucho éxito en la escuela, pero trabajó duro para mantener a su familia. Es cierto, la educación no era tan accesible en aquel entonces y muchos dependían de habilidades prácticas. Es inspirador ver lo lejos que ha llegado la sociedad en términos de oportunidades educativas. Por supuesto,
El acceso a la educación les ha abierto puertas a muchos que antes tenían opciones limitadas. Es un recordatorio de la importancia de la mejora continua y la lucha por el progreso. Sí, y es emocionante pensar en cómo las generaciones futuras continuarán construyendo sobre esta base. Lección 18. Cumplir con los objetivos. Creo que es más fácil seguir una rutina cuando tienes objetivos específicos en mente. Por supuesto, tener objetivos claros hace que el camino parezca más alcanzable. Debería intentarlo, tal vez establecer metas más pequeñas me ayudaría a mantenerme concentrado. Es una gran idea. Desglosar las cosas puede hacer que el proceso sea menos abrumador. ¿Cuánto tiempo suele tardar en verse un progreso con ese tipo de objetivos? Puede variar, pero la constancia es clave. Incluso pequeños cambios pueden conducir a resultados significativos con el tiempo. Tiene sentido. Intentaré ser paciente y celebrar las pequeñas victorias que consiga en el camino. Sí, apreciar el viaje es tan importante como llegar al destino. Me siento más motivado solo hablando de esto. Es hora de actuar. Lección 19. Accesibilidad en la vida. Es un momento emocionante para estar vivo, especialmente porque las cosas se vuelven más accesibles. Por supuesto, los avances tecnológicos y la concienciación están facilitando la vida a muchos. Sí, desde el transporte hasta la educación, se están produciendo muchas mejoras. Es maravilloso ver cómo la inclusión se está convirtiendo en una prioridad en la sociedad. Exactamente. Todos merecen igualdad de oportunidades y estamos avanzando hacia ese objetivo. Me encanta cómo las iniciativas comunitarias también están jugando un papel en esta transformación. Sí, los esfuerzos de base pueden generar cambios significativos e inspirar a otros a sumarse. Sigamos apoyando estos movimientos, es crucial para un futuro más brillante. Totalmente de acuerdo. Juntos podemos contribuir a un mundo más accesible e inclusivo. Lección 20. Materiales de clase. Algunas clases pueden requerir materiales específicos, pero la mayoría solo necesitan suministros básicos. Es cierto, contar con lo esencial puede marcar la diferencia en la experiencia de aprendizaje de un estudiante. Sí, cosas como cuadernos, bolígrafos y libros de texto son fundamentales para cualquier clase. Y es importante garantizar que todos los estudiantes tengan acceso a estos artículos básicos. Exactamente. Las escuelas deberían brindar apoyo a quienes lo necesitan para crear un entorno de aprendizaje equitativo. Me encanta cómo los programas comunitarios a menudo intervienen para ayudar a los estudiantes con lo que necesitan. Sí, es inspirador ver cómo la gente se une para apoyar la educación. Pensemos en formas en las que podemos contribuir a estos esfuerzos en nuestra propia comunidad. Me apunto. Cada pequeña contribución contribuye a que la educación sea más accesible para todos. Lección 21. Temas interesantes. Sí, lo encontré bastante interesante, hay mucho que discutir sobre este tema. ¿Qué opinas sobre el tema? Me encantaría conocer tu perspectiva. Creo que pone de relieve algunas cuestiones cruciales que necesitan más atención en nuestra sociedad. Por supuesto, es importante entablar conversaciones que puedan generar un cambio positivo. Estoy de acuerdo. Concientizar sobre estos temas puede inspirar a otros a actuar. Sí, y puede abrir el camino a soluciones innovadoras para problemas complejos. Estoy entusiasmado por explorar esto más a fondo y ver cómo podemos contribuir a la discusión. Mantengamos el impulso. Compartir ideas es clave para progresar.
Juntos podemos iniciar conversaciones significativas que resuenen con nuestra audiencia. Lección 22. La belleza de la naturaleza. Los animales salvajes no suelen ser aptos para la cría en granjas, pero son lugares ideales para pasar las vacaciones de verano. Es cierto, las reservas naturales y los parques naturales pueden ofrecer experiencias impresionantes. Sí, estar rodeado de naturaleza proporciona un escape refrescante de la vida diaria. Es sorprendente cómo los animales salvajes contribuyen a la belleza de sus hábitats naturales. Por supuesto, observarlos en su entorno puede ser emocionante y educativo. Me encanta la idea de pasar tiempo al aire libre, conectándome con la naturaleza y aprendiendo sobre la vida silvestre. Es una manera maravillosa de apreciar los ecosistemas que sustentan a estos animales. Además, fomenta los esfuerzos de conservación para proteger estos hermosos lugares. Si planifiquemos un viaje a un santuario de vida silvestre, sería una experiencia memorable. Lección 23. Explorando Europa. Estoy pensando en viajar a Europa, hay mucha historia por explorar. Suena fantástico. Europa es rica en cultura y monumentos históricos. Siempre quise ver lugares como el Coliseo y la Torre Eiffel. Son icónicos. Cada ciudad tiene su propia historia que contar a través de su arquitectura. Exactamente. Sería increíble caminar por calles antiguas y sentir su historia. Además, la comida y las costumbres locales hacen que cada destino sea aún más especial. Estoy de acuerdo. Experimentar diferentes culturas puede ser muy enriquecedor y revelador. Comencemos a planificar los detalles. Puedo ayudarte con la investigación si lo deseas. Sería genial. Juntos podemos crear un itinerario inolvidable. Lección 24. Decisiones cómodas. A la hora de considerar qué comprar, es fundamental centrarse en la comodidad antes de adquirirlo. Por supuesto, la comodidad es fundamental, sobre todo para artículos de uso diario. Sí, ya sea ropa, muebles o incluso tecnología, la comodidad puede mejorar nuestras vidas. Estoy de acuerdo. A veces, es fácil pasar por alto la comodidad en aras del estilo. Exactamente. Encontrar el equilibrio entre estética y comodidad es clave. Hagamos una lista de las cosas que necesitamos, manteniendo la comodidad como nuestra prioridad. Parece un plan inteligente. Quiero asegurarme de que mis decisiones sean prácticas y agradables. Sí, invertir en comodidad puede conducir a experiencias cotidianas más felices. Juntos podemos tomar decisiones informadas que realmente satisfagan nuestras necesidades. Lección 25. La humildad por encima de la arrogancia. Es importante abordar la vida con un espíritu de humildad en lugar de la arrogancia que tan a menudo se me atribuye. Estoy totalmente de acuerdo. La humildad nos permite conectar con los demás a un nivel más profundo. Exactamente. Cuando somos humildes, estamos más abiertos a aprender y crecer a partir de nuestras experiencias. Sí, y ayuda a construir relaciones genuinas basadas en el respeto y la comprensión. Creo que mucha gente confunde la confianza con la arrogancia, pero son bastante diferentes. Es cierto, la confianza puede inspirar, mientras que la arrogancia tiende a alejar a los demás. Se trata de encontrar ese equilibrio donde podamos estar orgullosos de nosotros mismos sin ser jactanciosos. Por supuesto, abrazar la humildad puede llevarnos a una vida más plena y significativa.
Animémonos unos a otros a practicar la humildad en nuestras interacciones diarias. Lección 26. Hidratación para el senderismo. El agua para las caminatas es perfecta. Tengo muchas ganas de mantenerme hidratado durante nuestra aventura. Por supuesto, una buena hidratación es fundamental para disfrutar de cualquier actividad al aire libre. Estoy de acuerdo. Beber suficiente agua nos da más energía y nos mantiene frescos. Sí, y también puede prevenir la fatiga y ayudarnos a mantener la concentración en el camino. Ya empacaron sus botellas de agua. Quiero asegurarme de que tengamos suficientes. Sí, también incluí unas pastillas de electrolitos para añadir al agua y tener más energía. ¡Qué buena idea! Nos ayudará a recuperar lo que perdemos al hacer senderismo. Exactamente. Tengo muchas ganas de explorar el hermoso paisaje mientras me mantengo hidratado. Yo también. Será una experiencia inolvidable en la naturaleza. Lección 27. Rutina de ejercicios. ¿Con qué frecuencia haces ejercicio a la semana? Mi objetivo es hacerlo al menos 5 días a la semana. Impresionante. Yo también intento mantenerme activa, pero a veces me cuesta mantener una rutina constante. Lo entiendo. Puede ser difícil encontrar tiempo, sobre todo con una agenda tan apretada. Sí, pero he notado que cuando lo hago una prioridad, me siento mucho mejor en general. Es muy cierto. Hacer ejercicio con regularidad mejora significativamente nuestro estado de ánimo y nuestros niveles de energía. He estado intentando incorporar distintos tipos de entrenamientos para mantener las cosas interesantes. Es una gran estrategia. Variar los ejercicios puede evitar el aburrimiento y trabajar diferentes grupos musculares. Claro, creo que me apuntaré a una nueva clase de fitness para darle variedad a mi rutina. ¡Qué buena idea! Motivémonos mutuamente para cumplir nuestros objetivos de fitness. Lección 28. Escapada de fin de semana. Oye, estaba pensando en hacer un viaje corto este fin de semana. ¿Alguna sugerencia? Suena genial. ¿Qué te parece visitar una playa o una ruta de senderismo cercana? Ambas opciones me parecen atractivas. Me vendría bien un rato al aire libre para relajarme. Sí, el aire fresco y el hermoso paisaje serían refrescantes después de una semana ajetreada. También me encanta la idea de explorar un nuevo lugar, aunque sea solo por un día. Exactamente. A veces, una escapada rápida puede revitalizarnos. ¿Tienes alguna ubicación específica en mente que recomendarías? No muy lejos de aquí hay un hermoso parque nacional que tiene vistas y senderos impresionantes. Suena perfecto. Veamos el tiempo y planifiquemos nuestra aventura. Lección 29. Aventuras en el mercado. Los mercados locales son increíbles, ¿no? Sí, tienen un ambiente vibrante lleno de productos frescos y únicos. Me encanta cómo cada mercado tiene su propio carácter, reflejando la cultura y la comunidad local. Por supuesto, es una forma fantástica de apoyar a los agricultores y artesanos locales. Además, la variedad de alimentos y artesanías disponibles siempre hace que la experiencia sea emocionante. Sí, disfruto descubriendo nuevos ingredientes y probando diferentes recetas. Has estado en el mercado del centro. Me han dicho que tiene unos vendedores increíbles. Sí, la selección de frutas orgánicas y productos artesanales es realmente impresionante. Planifiquemos una visita juntos pronto. Me encantaría explorarlo contigo. Lección 30. Actividades al aire libre.
¿Qué otras actividades realizaste recientemente? Bueno, el fin de semana pasado fui a hacer senderismo por unas montañas impresionantes y fue impresionante. Suena increíble. Las vistas debieron ser impresionantes desde allí arriba. De verdad que sí. Desde la cima, me sentí tan conectado con la naturaleza. Me lo imagino. El senderismo es una forma estupenda de despejar la mente y disfrutar del aire libre. Sí, y también es gratificante desafiarme físicamente. ¿Has descubierto alguna ruta de senderismo favorita que recomendarías? Claro, hay un sendero que lleva a una hermosa cascada. Es una visita obligada. Me encantaría verlo. Planeemos una excursión juntos pronto. Lección 31. Alimentación saludable. Reducir el consumo de alimentos procesados es un gran objetivo. Por supuesto, he estado cocinando en casa con más frecuencia para centrarme en ingredientes frescos. Genial, cocinar en casa te permite controlar lo que comes. Sí, y también es una forma divertida de experimentar con diferentes sabores y recetas. Estoy de acuerdo. Preparar tus propias comidas puede ser muy gratificante y, en general, más saludable. Además, es una excelente manera de involucrar a familiares y amigos en el proceso de cocción. Claro, compartir comidas puede crear recuerdos y conexiones maravillosas. Creo que deberíamos tener una noche de cocina pronto para probar algunas recetas nuevas juntos. Suena perfecto. Planifiquémoslo y disfrutemos de un delicioso momento en la cocina. Lección 32. La importancia del sueño. Dormir lo suficiente cada noche es crucial para la salud general, ¿no crees? Buen punto. Dormir puede afectar significativamente nuestro estado de ánimo, niveles de energía y productividad. Sí, cuando priorizamos el sueño, tendemos a sentirnos más concentrados y alertas durante el día. Exactamente. Intento establecer un horario de sueño regular para asegurarme de descansar bien. ¡Qué buen enfoque! La constancia puede ayudarnos a regular nuestro reloj interno. También he descubierto que crear una rutina relajante a la hora de dormir me ayuda a conciliar el sueño más rápido. Por supuesto, es importante relajarse y preparar la mente para el descanso. Animémonos unos a otros a mantener hábitos de sueño saludables en el futuro. Sí, por un mejor sueño y bienestar general. Lección 33. Reservar una habitación de hotel. Hola, necesito modificar mi reserva de habitación. ¿Pueden ayudarme? Claro, con gusto te ayudaré. ¿Qué cambios necesitas hacer? Me gustaría cambiar mi fecha de check-in y posiblemente cambiarme a una habitación más grande si está disponible. No hay problema. Déjame consultar la disponibilidad y ver qué opciones tenemos. Gracias. Agradezco tu ayuda para realizar este ajuste. Un placer. Me aseguraré de que su nueva reserva se ajuste perfectamente a sus necesidades. Suena genial. Tengo muchas ganas de alojarme, sobre todo con la mejora. Confirmaré todo en breve y te enviaré los detalles actualizados por correo electrónico. Perfecto. Agradezco tu pronta ayuda. Facilita muchísimo la planificación. Lección 34. Explorando rutas de autobús. De acuerdo. Así que estudiemos las rutas de autobús esta noche y planifiquemos nuestro itinerario para el viaje. Parece un plan genial. Es importante conocer las mejores rutas para aprovechar al máximo nuestro tiempo. Exactamente. Quiero asegurarme de que veamos todo lo más destacado sin perder tiempo en transporte. Por supuesto,
Planificar con antelación nos ayudará a sentirnos más organizados y menos estresados durante nuestros viajes. Sí, y podemos descubrir las formas más eficientes de llegar de un lugar a otro. Me encanta cómo podemos combinar la diversión con una planificación inteligente. Hace que la aventura sea aún mejor. Claro, tengo muchas ganas de explorarlo todo y aprovechar al máximo nuestra experiencia. Yo también. Empecemos a planificar nuestro viaje esta noche. ¡Qué ganas! Este viaje será inolvidable.